A continuación, cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, al diputado Fermín Trujillo Fuentes. Muchas gracias a nuestra presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y a las y los integrantes de esta comisión. Muy bienvenida, maestra Dolores Padierna. Muchos buenos recuerdos de su energía y de su consistencia, que de mucho sirve exponerlos, ponerlos y tratar de alcanzarlos, porque es un buen ejemplo de explicar la política y de explicar nuestros tiempos en los que hemos luchado cada quien en su territorio. He compartido un pedazo de mi historia en el Congreso Federal y hoy confirmar lo que se decía y lo que anhelaba un grupo de mexicanos aterrizado en políticas públicas es halagador para la política, porque estamos aquí en la Casa del Pueblo, en la Casa Plural del Pueblo. He dicho mucho que el poder es único, nada más tenemos uno, el legislativo, pero hay 33 voluntades aquí expresadas en las urnas, y en la Comisión de Educación y Cultura, de esas 7 fuerzas políticas que están en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 5 están aquí. Así se conforma la vida orgánica para que no quede ningún pensamiento fuera del alcance de la posibilidad de un acuerdo que se convierta en letra jurídica, y después la letra jurídica se acompañe de un presupuesto que haga posible que no erremos en lo que recogemos del pueblo para traducirlo en políticas públicas. Ese es el concepto que su servidor tiene como maestro y como diputado, y lo he querido llevar siempre en la búsqueda de encontrar la unidad de nuestro pueblo en las causas. Y la educación une, por lo general, a todas las fuerzas políticas. En la Cámara Federal así lo viví, en la Cámara Local, en este Congreso, esta comisión en particular se expresa aquí, así como lo estoy diciendo, pero no se expresa cuando se pone a debate y a discusión en la arena político-electoral. Y los que defendemos la educación decimos que ¿por qué no es el tema que debiera de estar en las agendas político-electorales, si al fin de cuentas lo que haces es decir lo que quieres alcanzar si tú llegas al poder público? Y por eso valoro mucho cuando se accede al poder político, al poder público, y se aterrizan políticas que coinciden con el pensamiento, que dolió mucho hacerlo letra y convertirlo en políticas públicas. Ese es mi reconocimiento a la energía que usted depositó y ha depositado al movimiento al que usted perteneció y pertenece, y para eso se debe entregar respeto también para alcanzar acuerdos en esa diversidad. Como presidente de la comisión, registro muy bien la solicitud de una política pública, como es esta de si te drogas te dañas, que este Congreso ha puesto en su agenda cotidiana, y que precisamente es una que nos une a todos, nos une. Ahora sí que la unidad es total, y esta es la que abrazamos con mucho empeño, y yo la llevaré al seno de la CRIP para que se haga posible ese encuentro de una conferencia, que quienes ustedes decidan como autoridades pueda venir a darnos una amplia explicación de la nueva escuela mexicana, a la que seguramente ahí ya en el contenido habrá quienes no estén de acuerdo, y esa es la riqueza. Quienes tengamos una mayoría de ese pensamiento la defenderemos, quienes crean que no es lo correcto dirán que debiera de incluirse y buscarán que se refleje en la votación de la soberanía del pueblo, que al final se carga en el voto. Pero escucharla es una tarea de todas y de todos. Y poner en el micrositio del Congreso lo buscaremos con mucho gusto, y en el de cada comisión, para que esté también exponiéndose esta campaña. Me parece que todas y todos los integrantes a nombre de la comisión la abrazamos con gusto. Las 2 peticiones que nos haces las recibimos, y lo haremos en una agenda muy intensa que tenemos en el mes de mayo. Es un periodo de receso, usted entiende bien de esto, en donde traemos temas donde un gobierno estatal se ha dispuesto a cambiar jurídica y administrativamente el andamiaje. He estado en los últimos congresos, y esta es algo que debemos de registrar,
se acompaña bien aquí en Sonora el movimiento que se acompaña en México. Uno ya con casi 5 años, vamos por el segundo año, pero hay un marco jurídico y presupuestal muy diferente y eso también hace que estemos siempre atentos de buscar coincidir para poder hacer posible que un nuevo gobierno, lo que expuso en su contienda, en su exposición pública, se traduzca pues también en políticas públicas. Y cuando escuchamos al secretario de Educación, Aarón Grajeda, a quien saludo, aprovecho, así estaré yo dando mi participación, se acompañan las acciones federales con muchas de las estatales. Yo diré las que no veo ahorita y espero no empañar las muchas que sí. Yo pertenezco a una generación institucional que durante muchos años puso en el escritorio la visión de país que teníamos como maestras y maestros aglutinados en una organización sindical, un derecho laboral enorme, pero nosotros cumplimos con exponer la visión, dar los argumentos, y hemos acompañado a malos gobiernos porque después del debate no nos queda de otra, no tenemos la mayoría, y se han hecho malas políticas públicas en las que no hemos estado de acuerdo, y esa generación institucional aquí está representada por nuestros dirigentes, por las secciones 54 y la representación de la 28, de un sindicato que se ha apreciado por defender una vida institucional que me parece que es un asidero del cual todavía la paz del país depende de esa generación a la que pertenecemos, de gente que expone argumentos y que busca que nos entiendan y queremos que nos acompañen y que a veces no podemos. Esa generación somos nosotros. Y lógicamente al subsecretario de Desarrollo Político, porque él es el vínculo de lo que en lo personal he defendido en otras mesas, que las autonomías deben de tener una amplia coordinación entre poderes y no los poderes ampararse en la autonomía y luego no responderle a la sociedad. Las autonomías entre poderes tienen un vínculo estrecho que respeta precisamente en razón de los acuerdos la propia autonomía. Y la Subsecretaría de Desarrollo Político es el enlace que tenemos nosotros con el Poder Ejecutivo, Carlos El Bebo Satarain, y por eso le expreso de la CRIP nuestro respeto y lógicamente siempre demandamos con él amplia coordinación y acuerdos, lo que llamamos cabildeo. Y todas las fuerzas políticas lo hacen y lo pueden hacer. Hay esa libertad y hay ese entendimiento. Dicho lo anterior y saludando a todas, a todos, abrazando lo que ya dije, me siento bien por haber alcanzado en mi etapa de vida coincidencias de un gobierno federal que vuelve a poner en la agenda de los trabajadores, lo voy a decir como maestro y lógicamente como diputado porque he ganado y me he ganado esa mayoría con el voto. Me da gusto que se haya convertido el salario mínimo, la basificación, la reconversión de las pensiones de las cuentas individuales fatales para los trabajadores al régimen solidario, compartido, definido, que debemos de tener tutelados los trabajadores en lo general. Eso no lo habíamos visto. Hoy tenemos muchos argumentos para decirlo, porque aunque no estemos ahí, a través de los vínculos que tenemos con nuestra organización, el presidente debe saber que nosotros estamos agradecidos porque ha vuelto la mirada al ejido, porque ha vuelto la mirada a la escuela pública rural, principalmente la indígena, la rural urbano marginada, porque ha vuelto la mirada a los más necesitados, a aquellos que venimos de la clase trabajadora y que no pudimos estudiar otra cosa, que a lo mejor en el derrotero era otra, pero que terminamos algunos estudiando y otros no porque somos hijos de ejidatarios, y si hablan del ejido me entusiasma, y si hablan de los maestros me entusiasma porque lo soy, y si hablan de los indígenas, hablan del pueblo, hablan de lo más cercano que tenemos. Ese es el verdadero vínculo, esa es la mayoría que hay que proteger, identificando las minorías, identificando los debates, las diferencias, siempre debe gobernarse para una mayoría, y está ubicado perfectamente bien los programas de la reforma del Cuarto Constitucional, abrazar sin duda alguna los programas que bien los expone de una por uno de la Escuela es Nuestra, becas Benito Juárez,
la educación de becas en educación básica, que el artículo 4 y el 3 marcan la universalización, buscando poco a poco lograrla, poco a poco a la alza, con más recursos y con más becarios en educación básica universal en la prepa, en la universidad, allá y aquí, con un gobierno del Estado y un Congreso local que trasladó 400 millones para el fondo de becas, tal vez el programa más significativo del primer año, inestable, por cierto, por las condiciones en que se recibe, de un gobierno que quería cambiar las cosas y las está cambiando, y el Congreso se redujo en un 50%. Yo viví cuando teníamos el 100% esta legislatura, no esta, pero en este Congreso, y hoy la vivo con el 50% menos. Sí se puede manejar con austeridad las instituciones y con los programas definidos y públicos, muy claros y transparentes de los alcances que tiene. Todo ello me hacen decirlo aprovechando que eres una figura nacional. ¿Qué diría? Algo que he luchado desde el Congreso Federal por más de una década y que pudiera ser, lo dejaría como tarea, así como con las que yo me quedo. En aquel entonces yo en el Senado dije, y refresqué ahorita por internet, hay 2.469 municipios en el país y se manejan entre 126, 130 millones de mexicanos. De ellos, maestra Dolores, 1.094 municipios tienen menos de 10,000 habitantes. 1.094. Si el presidente, a través de sus dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, focalizaran esfuerzos para dignificar a esos municipios rurales, atendiendo la figura de representación política que tienen esos municipios rurales, sería mucho mejor el UCICAM, a quien le critico la parte que ahorita seguramente los líderes dirán, y que no respeta política, social, económicamente a los municipios lejanos, dispersos, chiquitos, débiles en población. ¿Por qué? Y sé que tú eres una apasionada de ello. ¿Por qué hay, y denuncio que hemos sido nosotros discriminados políticamente? Porque para tener un diputado en donde yo vengo, se requieren 130,000 electores y tienen que sumar 38 municipios que son los que yo represento. Un diputado para 38 municipios, mientras en la capital, que tiene muchos habitantes, no solo tiene 6 distritos, sino que muchos pluris son de aquí. Una inequidad política por donde quiera que la veamos, porque se quitó el criterio geográfico, el criterio de dispersión, el criterio de sufrimiento, que lo veo casi en todos los programas del gobierno federal y estatal, pero que no le han puesto el toque, maestra Dolores, no le han puesto el toque para decir cómo es que 1.094 municipios tienen menos de 10,000, y si los desglosáramos vamos a encontrar muchos de a 1,000, entre 1.500, 2,000, 2,000, 3,000, y ahí hay escuelas rurales mexicanas, escuelas indígenas. Si el indigenismo, si los pueblos originales fueron capaces de llevar a la reforma del Cuarto Constitucional, ¿por qué es que los municipios rurales, después de la comunidad indígena, los pueblos originales, por qué no están los municipios rurales como tal? ¿Por qué no se hace una diferenciación entre alumnos de un grupo urbano a un grupo rural, donde se fusionan plazas? Cuando yo me vine a esta carrera política, me vine de una escuela que tenía tiempo completo en la profesora Concepción Robles Rete, y ahorita iré para allá a un festejo aniversario de 75 años de quien nos albergó en el edificio, que es la profesora Enrique Quijada. 75 años, tenía 22 plazas, la Enrique Quijada, que albergaba el turno vespertino, con todo el personal completo. Ahorita busco a todos ellos y no existe una sola plaza del turno vespertino. Se fusionaron todos los grupos B que teníamos, los 2 de primero, 2 de segundo, queda uno de primero, uno de segundo. Es solo una escuela de tiempo completo, de personal completo, que a lo mejor se le fusiona una plaza. Pero te vas más lejos de mi pueblo, que fue histórico y que es histórico, que fue capital 3 veces, y hay municipios más lejanos que Ures, mucho más dispersos, muchos más necesitados, donde porque se planea ya, esto no es de aquí, se planea en México,
se fusiona una plaza directiva, se fusiona una plaza de maestro, una plaza de intendente, porque se planea que había pocos alumnos y no hay una diferenciación entre alumnos rurales y alumnos urbanos o urbano marginados que permita llevar justicia a esas escuelas para mantener una plaza de un dinero que entra allá. Cuando yo veo el programa de adultos mayores y lo que pasa en mis pueblos, en los 38, la vida que le da a través de los jubilados y pensionados, hoy adultos mayores que no encontraron trabajo en su vida y se jubilaron porque así lo pone la Constitución en el cuarto constitucional, digo, la grandeza de visión social para luego quitársela en lo educativo. ¿Pero por qué? Si en salud se está compensando a un médico con 36,000 pesos para que se vaya a uno de esos municipios y el maestro, por fortuna, y hay que decirlo, ya lo dije, los salarios, la plaza mínima de 16,000 pesos es una maravilla. Hubiera soñado cuando yo fui dirigente estas respuestas para poder arengar a mi gente a estar apiñados, organizados y acuerpados con el presidente de la República como hoy estamos. Pero hoy estoy haciendo yo una comparación entre una plaza de maestro y una plaza de médico, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Hay una diferenciación ahorita aquí local que hay que llevársela como registro. Son las cosas que solamente hoy las puedo soñar. Hoy las puedo ver que pueden ser realidad porque van en esa viada este gobierno. Vamos en la ruta correcta. Yo no sé si en la universalización de los derechos la vayamos a alcanzar. Lo que sé es que vamos en la ruta correcta por todo lo que han hecho como gobierno federal. Y por tanto, creo que es posible, pero que no se ha explicado como se debe. No se ha dicho como se debe. Sueño, anhelo, lleves esta inquietud de un diputado viejo ya, por los años que he tenido, de que añoro una diferenciación, un trato especial para esos municipios, incluido la escuela, incluido el centro de salud rural, porque así se llaman. Por lo tanto, es una escuela rural, es un centro de salud rural o una casa de salud rural donde hay un changarrito que el presidente lo ha defendido y el gobernador. ¿Por qué entonces no hemos alcanzado en la norma o en el reglamento una diferenciación que le dé justicia a estas áreas que profundizarían la visión social del gobierno? Esto lo hemos platicado y por eso lo hago público, porque insisto en que conozco la energía y la fuerza de un enlace además, conozco todo lo que has hecho, pero si eres el enlace además de la CEP ante la Cámara, sé que estamos poniendo en la mesa adecuada esta exposición que además abuso como presidente de la CRIP, trato de mantener la ecuanimidad para buscar la unidad del poder. Es mi objetivo tener unido este poder para que se expresen todas y todos, pero bueno, este día era un buen día y además ahorita que vaya el 75 aniversario de la profesora Enrique Quijada, que fue sede de la primera escuela normal del Estado, esa escuela rural, fue sede. Vamos a ir al 75 aniversario, les diré que aquí está la maestra Dolores Padierna, el secretario de Educación, los secretarios, los líderes, el subsecretario, todos los invitados que estamos aquí defendiendo una materia que nos une a todos, tareas que nos unen a todos. Por eso es generosa esta comisión. Y este es un dato. Cuando inicia la legislatura, y cierro con esto, en que buscas tú la pluralidad expresada en las comisiones, quiero que sepan que esta Comisión de Educación y Cultura, la inmensa mayoría de las diputadas y diputados quiere estar en ella. Cuando cruzas la frecuencia, ¿en qué comisión quieres estar? La Comisión de Educación y Cultura es la más alta de las comisiones demandadas para estar en ella. Por lo tanto, es un honor estar en la Comisión de Educación y Cultura. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, cedo el uso de la voz al secretario general de la sección 54, al maestro Javier Ceballos. Muchas gracias,